Buenas. Bueno, ahí comparto, gente, así seguimos con la clase. Así cerramos con esto. Entonces, los factores endógenos son intrínsecos, habíamos dicho, y son las características genéticas, ¿no? Bueno, son externos al deportista, los factores exógenos, mejor dicho, ya los que son de afuera, son externos al deportista, aunque no ajenos al mismo, ¿no? Están ligados a su hábito de vida, son los que puede cambiar el deportista, porque la genética en sí no la puede cambiar, pero sí puede cambiar factores exógenos, y tienen que ver con factores que van a estar involucrados al poder lograr las adaptaciones de entrenamiento, porque fíjense que están ligados a sus hábitos de vida, sueño, nutrición, etcétera, y de entrenamiento, planificación, tipo y carga, ¿no? Obviamente también, si bien esto está a cargo de los entrenadores, forma parte de un factor exógeno. Si yo le planifico mal las cargas están exageradas o demás, bueno, hay un factor exógeno que va a impactar sobre el deportista. O sea, básicamente todos estos factores exógenos son los posibles de cambiar en el deportista o en los que dirigen el entrenamiento del deportista, ¿no? Las adaptaciones genéticas. Bueno, adaptaciones que conciernen al programa genético codificado en el núcleo celular desarrollado en el curso de la evolución de una especie. Existen adaptaciones de alguna manera genéticas que se van dando en cambios en la codificación dentro del núcleo de las células donde está la información genética. Como ustedes ya saben, dentro del núcleo, el ADN está dentro del núcleo de la célula. Son, por lo tanto, adaptaciones concretas de cada individuo, ¿no? Las extragenéticas son aquellas que se obtienen mediante el entrenamiento y vienen condicionadas por el genotipo. El genotipo es el tipo de genoma que tiene ese individuo, ¿no? El tipo de genes que tiene ese individuo. Hay dos formas de producirse: la adaptación extragenética, la que viene afuera, esta que estamos viendo, las cuales enlazan con los conceptos de adaptación inmediata y crónica, que son la adaptación metabólica y la adaptación epigenética, ¿no? Ahora vamos a ver cada una. Las adaptaciones metabólicas refiere al conjunto de modificaciones funcionales y metabólicas que siguen inmediatamente a la aplicación del estímulo. Ejemplo, cuando yo realizo una actividad, una acción motriz, hay una descarga glucolítica importante. Bueno, esa función metabólica, o sea, esa glucólisis que provoca la descarga, necesita de enzimas, un proceso enzimático que sea en el citoplasma de la célula, sobre todo la muscular, que es la que necesita energía para la contracción. Con lo cual ahí puede haber modificaciones funcionales y metabólicas ante la aplicación del estímulo. Y representa lo que denominamos adaptación inmediata o rápida, o sea, va a bajar el nivel de enzimas que provocan la glucólisis debido a que yo estoy incentivando esa función metabólica, con lo cual los niveles de enzima van a empezar a decrecer y hay que volverlas a sintetizar, que después se va a producir mucho más en el descanso y la alimentación, ¿no? Como respuesta
adaptación. Y las epigenéticas se refieren a las denominadas como adaptaciones crónicas a largo plazo, es decir, las modificaciones funcionales que permanecen estables tras la terminación del esfuerzo. Ejemplo, obviamente, la producción de mayor cantidad de enzimas glucolíticas y con mayor eficacia sobre ese sistema metabólico que interviene la glucólisis. Entonces, de acá venimos ¿qué? Tipos de adaptaciones genéticas y extragenéticas, como las metabólicas. Son inmediatas y crónicas. Nivel de estimulación tiene que ver esto, nivel de adaptación versus reserva de adaptación. Obviamente siempre hay adaptaciones inmediatas, las agudas, y después también hay adaptaciones crónicas, ya sea a nivel metabólico, epigenético y demás. Eso de acuerdo al nivel de estimulación que se provoque, que va a dar niveles de adaptación versus reserva de adaptación, ¿no? Lo que va quedando de acuerdo a esa reserva de adaptación. Las adaptaciones inmediatas o rápidas, el deportista sometido a una carga de entrenamiento responde con una serie de alteraciones orgánicas inmediatas que le permiten responder con eficacia al trabajo. Un sujeto que empieza a correr incrementa rápidamente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etc. Y esto le permite responder a las demandas metabólicas que le exige empezar a correr. Con lo cual son cambios o adaptaciones inmediatas, rápidas, que le permiten obviamente llevar una eficacia de trabajo y realizar el patrón motor o la actividad que yo les voy a proponer. Obviamente que todos no tienen la misma eficacia, pero todo eso tiene que ver con el nivel de entrenamiento que tenga previo a comenzar a entrenar, ¿no? Seguimos con las adaptaciones rápidas o agudas. No implica una adaptación estable del organismo, sino que están condicionadas por determinados aspectos de la carga, volumen e intensidad. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca es proporcional al aumento de intensidad. Mientras más intensidad yo le dé a la actividad que estoy haciendo, más va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque más aumenta el metabolismo y más es la demanda que requieren los músculos. Entonces son adaptaciones. Juan, Sí. ¿podrías dar un ejemplo de explicar la interacción que tiene la genética con la epigenética, por ejemplo, en una enfermedad degenerativa cerebral o, por ejemplo, en la diabetes, para que quede claro? Lo que pasa es que en realidad cambia, cómo cambia la epigenética en sí, porque bueno, en realidad las enfermedades tienen un tema de genes, pero lo que pasa es que la diabetes, por ejemplo, primero tenés que ver si es Yo me diabetes. refiero, yo me refiero que, por ejemplo, una persona, ¿no? Puede ser que tenga mayor predisposición genéticamente y que la epigenética, ya sea la alimentación y la actividad física, puede, o sea, disminuir que esa enfermedad vaya a aparecer en algún momento, o el cáncer, ¿no? A eso me Sí. refiero, que pongas ese tipo de ejemplo, para que Bueno, quede claro. obviamente eso tiene que ver con, a ver, si vos tenés una familia de que viene de diabéticos, obviamente como la diabetes tiene de alguna manera algún aspecto genético, sobre todo la de tipo 1, que es la que viene en el chico, ya de nacimiento, obviamente que los hábitos que uno, o la misma de tipo 2, lo que pasa es que la de tipo 2 está bien, podemos llegar a tener en cuenta la genética, decir, bueno, si te hacen una anamnesis, tenés diabetes, ya tenés 50, 60 años, empezaste con hiperglucemia y ya entraste en la diabetes, te van a preguntar, ¿y tú? No, mi mamá tenía diabetes. Bueno, ahí hay una condición que puede ser genética, pero también la epigenética viene con lo que vos podés cambiar para que eso no aparezca, y después cuando vos haces una anamnesis del sujeto, ves una condición de vida que tiene que ver con una alimentación no adecuada y que puede provocar hábitos de vida, por ejemplo, hábitos inadecuados de alimentación, que te puede llevar, obviamente, o conducir a la diabetes. Habrá que ver qué grado de eso uno puede considerar. Pero en realidad eso tiene que ver con la genética y la epigenética. Con lo que uno puede modificar de alguna manera, los hábitos de vida, uno puede modificarlos. Ahora, si uno los conduce a hacerlo, de hecho van a ver que los pacientes de las enfermedades
que vamos a ver en la otra materia, la mayoría tiene hábitos de vida que conllevan a eso. Ahora, ¿qué grado tuvo la genética en sí? Bueno, habrá que ver los padres, y en ese sentido yo le doy más importancia a la epigenética, o sea, a ciertas características que a la genética misma, o sea, a todo lo que viene a rodear y puede de alguna manera influir en cómo se expresan los genes de un individuo. Pero bueno, hay que ver, o sea, todo se tiene en cuenta en ese sentido, ¿no? El entrenamiento forma parte de tener de alguna manera esto, ¿no? De poder influirse, tener una gran influencia en hacer que no aparezcan ciertas enfermedades, pero no es lo único. Entonces, dentro de las adaptaciones también aparece todo esto de tener en cuenta las adaptaciones inmediatas o rápidas, esto siempre lo tienen que tener en cuenta, son adaptaciones que se caracterizan por aspecto del volumen y la intensidad, no tienen que ver con eso y pueden aumentar o disminuir en virtud de factores exógenos al entrenador, al tipo que está entrenando, ¿no? Claro, entonces hay que ver todo esto en cuanto a una adaptación rápida, obviamente beneficiosa, porque lo está adaptando a ese estrés que lo está estresando. Pero de alguna manera hay que tener en cuenta de que el estímulo sea el adecuado. Por ejemplo, se suelen distinguir 3 etapas en el proceso de adaptación aguda. La primera comprende la activación de los sistemas que intervienen en la ejecución de la tarea, o sea, del acto motor. La activación de los componentes del sistema funcional que intervienen en la ejecución de un trabajo determinado. Se traduce por un rápido incremento de la frecuencia cardíaca, como dijimos, de los niveles de ventilación pulmonar, del consumo de oxígeno que aumenta para obtener más energía y poder seguir con la contracción muscular, y de la acumulación de, yo pondría acá no ácido láctico, sino la acumulación de protones hidrógeno, que de alguna manera, y de dióxido de carbono, que tiene que ir siendo eliminándose de desechos metabólicos que a medida que se hace más eficiente los sistemas de eliminación de esos desechos, provocan también la estabilidad en el funcionamiento de las adaptaciones rápidas, digamos, ¿no? Por eso digo, como empiezo a correr, empiezo a generar más hidrogeniones, aumento más la intensidad, empieza a bajar el pH, ¿no? Cómo yo voy amortiguando rápidamente todo eso. Bueno, con ciertos cambios orgánicos. El retraso de la fatiga, en cierta manera, sí, teniendo en cuenta para retrasar obviamente la fatiga, que en definitiva viene producida por toda esta condición que va generándose a nivel intracelular. Y obviamente el corazón tiene que tirar más sangre, porque los músculos le piden más oxígeno, más nutrientes y eliminar más desechos de la contracción muscular. Y lo mismo que el dióxido de carbono, que sale más por la exhalación durante el ejercicio. Con lo cual, al aumentar el metabolismo y producir más CO2, más aumento la frecuencia respiratoria para eliminar todo eso hacia el medio externo. Estas son adaptaciones rápidas, adaptaciones que se pueden distinguir en esta primera etapa. Ahora hay una segunda etapa, ¿no? Donde aparecen cuando los sistemas funcionan en condiciones estables, o sea, todo ese aumento se estabilizó en la misma sesión de entrenamiento. Se inicia cuando la actividad de los sistemas funcionales transcurre bajo los parámetros estables característicos de su realización en situación denominada constante. O sea, como yo empecé a trotar y mantuve en el tiempo la posibilidad de seguir haciendo esa ejecución, esos cambios agudos que se produjeron, esas adaptaciones agudas, se empiezan a estabilizar. Entonces vos ves que el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta y se estabiliza. Generalmente esto pasa con repetir todos los estímulos uno tras otro de forma adecuada. Quizá no pase el primer día ni la primera semana, le cueste a la persona estabilizar estos cambios en las adaptaciones agudas, pero de alguna manera lo logra, porque si no lo lograse nunca podría avanzar, yo tampoco, ¿no? En su rendimiento. Y en la tercera se caracteriza por la destrucción del balance conseguido entre la demanda y su satisfacción, a fuerza de agotar las reservas del organismo.
Son situaciones inestables de las que se llega a un alto nivel de cansancio. Obviamente, la tercera va a provocar, porque siempre cuando se termina de entrenar, se llega a ese tercer nivel, donde se rompió el balance de la demanda y la satisfacción, y hay ruptura de tejido, inflamación, cansancio, fatiga, va a haber, aumenta, baja el pH, sube la acidez del medio intracelular, acumulación de metabolitos del metabolismo que generan ese cansancio típico de los diferentes entrenamientos. Pero mientras yo me descanse y alimente bien y ese cansancio, esta tercera etapa sea de alguna manera adaptativa o que el organismo del entrenado la pueda absorber, va a ser beneficiosa. Esa es la idea en sí, ¿no? O sea, obviamente va a llegar esta etapa en la cual va a haber un cansancio importante, porque lo tiene que haber. Claro, obviamente bueno, hay muchos, obviamente el vaciamiento de los depósitos tiene que ver, sí, el retraso de la fatiga en realidad tiene que ver con un montón de cuestiones, pero bueno, la idea no es que no haya fatiga, sino retrasarla la aparición, con lo cual en algún momento va a empezar a aparecer y uno cuando termina de entrenar siempre va a estar fatigado. Distinto es el dolor, obviamente, si bien siente algunas molestias, obviamente aparece ese nivel de cansancio y fatiga. Y para el entrenamiento y las demandas van haciendo que esa desaparición sea cada vez más retrasada, pero de alguna manera siempre limitada, ¿no? Por más que retrase un poco, va a aparecer. Indudablemente va a aparecer porque ningún organismo puede retrasar del todo la aparición de la fatiga. Obviamente, pues es un organismo biológico. Bueno, cada una de las etapas mencionadas de la adaptación está relacionada con las reservas funcionales del nivel correspondiente, igualmente lo que decían recién, ¿no? Reservas de la función. La primera se moviliza cuando se pasa de un estado de reposo relativo a la actividad muscular y suministra trabajo hasta que aparece el agotamiento compensatorio. Esto es lo que dijimos antes. Obviamente, vos estás en un estado de reposo, empezaste a trotar, cambió el estado a una actividad muscular más intensa y hay que esperar a que obviamente seguís hasta que se pueda compensar eso. El organismo lo intente compensar con las adaptaciones en esa primera etapa. La segunda entra en acción cuando se prosigue el trabajo, o sea, yo sigo trotando, ¿no? En condiciones de agotamiento progresivo, pero la utilización de los recursos en la segunda etapa hace aparecer un rechazo involuntario al trabajo debido al agotamiento de los recursos físicos y psíquicos correspondientes. Las cargas físicas que caracterizan el entrenamiento y la competición no utilizan todas las reservas. Hay una tercera etapa en la cual los recursos que son movilizados por el organismo solamente cuando se lucha por la vida. O sea, en esa tercera etapa, o acá donde se está marcando, es donde los recursos energéticos para la reserva, para el ATP, para la energía del trabajo que estás haciendo, ya es inevitable, o sea, se agotó todo. Pero si yo llego a ese extremo de agotar todo en una persona que recién arranca a entrenar, le voy a generar un lindo problema. O sea, la idea es generarle un recurso hasta la segunda etapa, donde va a empezar de a poco, progresivamente, a agotarse algo de las reservas y generar un desequilibrio físico-psíquico, pero que se pueda de alguna manera recuperar esa persona de estímulo a estímulo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y después la adaptación crónica o a largo plazo, que es la adaptación, es el resultado de someter al organismo a continuados y prolongados procesos de adaptación rápida. Estos procesos de adaptación crónica están condicionados por el potencial genético de cada sujeto, no respondiendo por igual a los mismos estímulos todas las personas. Pero ya son las adaptaciones más bien crónicas. Bueno, con el paso del tiempo, el deportista va adquiriendo estados adaptativos que condicionan la respuesta ante estímulos similares de carga. Las reacciones de la adaptación crónica comprenden 4 etapas a ver. La primera moviliza sistemáticamente los recursos funcionales del organismo.
cuando se lleva a cabo un entrenamiento con un objetivo determinado, se van a ir estimulando los mecanismos de la adaptación crónica sumando los efectos de la adaptación aguda reiterada. O sea, esas adaptaciones agudas que veníamos hablando antes en cada sesión de entrenamiento se van sumando y provocan esta movilización sistemáticamente de los recursos funcionales hacia la adaptación crónica, ¿no? Crónica quiere decir permanente en el tiempo. En la segunda etapa, a partir de las cargas que se van incrementando sistemáticamente, se produce una serie de transformaciones estructurales y funcionales de los órganos y los tejidos sistemas funcionales correspondientes, nervioso, circulatorio y demás. Al final de esta etapa se observa una hipertrofia de los órganos, por ejemplo, para lograr hipertrofia muscular es una adaptación crónica. No me va a pasar el primer día, segundo de entrenamiento, o ante el estímulo por solo hecho de ese estímulo. Entonces, a una armonía de la actividad de eslabones y mecanismos que se asegura la actividad del sistema funcional en las nuevas condiciones. Bueno, todo esto es adaptación crónica. O sea, necesito de tiempo de sumar adaptaciones agudas que terminen en crónicas. Bueno, las últimas tres tengo como tercera etapa, se caracteriza por un nuevo nivel de reserva para permitir un nuevo nivel de funcionamiento del sistema, de estabilidad de las estructuras funcionales. Y como cuarta etapa, cuando es muy fuerte o cuando la alimentación o la recuperación son insuficientes. En lugar de una adaptación crónica, terminás cayendo en un fuerte desentrenamiento, ¿no? Básicamente a la cuarta es la que no se puede llegar o no se debería llegar. Entonces tenemos potencial total de adaptación, reserva actual situación, entrenamiento, reserva actual situación adaptativa. Potencial total de adaptación, ¿no? Esto es lo que se debe lograr. Fíjate cómo esta es la reserva actual que tiene el organismo, esta es la situación en la que está y después revirtió. Hay una reserva actual, obviamente lo que hace el entrenamiento es esto, generar una situación adaptativa más superior, con una reserva siempre mantenida que permita el aumento de la adaptación. Las reservas, obviamente, tienen que ver a lo que vimos antes, ¿no? Obviamente de sustratos, de cuestiones metabólicas, bueno, hay toda una cuestión dentro de todo esto. Pero la idea es un poco esta introducción bastante larga al entrenamiento, a las adaptaciones del entrenamiento. Lo agudo, lo crónico, cómo se va adaptando el organismo. Bueno, gente, léanlo, repásenlo de nuevo, después este power porque está bastante interesante, y ahí después vamos a entrar con síntesis proteica la clase que viene, ¿no? Como un proceso anabólico adaptativo con el tiempo en mejorar esa síntesis proteica y provocar, por ejemplo, cambios en la estructura de un tejido, como puede ser el músculo, de un órgano tejido, que puede ser agrandado, o sea, aumentado de tamaño, que es la hipertrofia muscular, por ejemplo. Bueno, nos vemos en la clase que viene y ya les dejo esta clase subida al Dropbox. Bueno, buen fin de semana y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, profe. Bueno, que sigan bien. Chao, Juan, gracias. Suerte.